¿Cuántos trajeron su Biblia? Pregúntale al de al lado, cómprate una Biblia. Te compras camisetas, te compras pantalones, te compras gorras, te compras tenis, te compras tacones, maquillaje, ¿cierto? Te mandas a hacer el blower 2 veces al mes. ¿Por qué no te compras una Biblia? Dile, cómprate una Biblia. Pastor, ya se descarga en el celular. Bueno, entonces vamos a verla en el celular. Hace 2 meses yo le hice esta pregunta, aparte del liderazgo de la iglesia, porque fue una confrontación que el Señor me hizo. Y yo dije, bueno, yo no me voy a quedar confrontado solo, ¿cierto? Que el Espíritu Santo nos confronte a todos, ¿verdad? Así nos sentimos un poco mejor. Porque a veces cuando el Señor nos confronta a nosotros solos decimos, uy, ¿por qué a mí solo? ¿Me entiendes? Entonces yo compartí esta palabra con el liderazgo y me di cuenta que la gran mayoría caemos en esto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Usted puede buscar su Biblia. Génesis capítulo 28, vamos a leer a partir del versículo 10. Del versículo 10. La historia de ese capítulo dice que Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Lo bendijo. Le dio algunas indicaciones, le dio algunas instrucciones y declaró una palabra de bendición sobre Jacob. Pero dice la Biblia en el versículo 10, escuche bien esto: el sueño de Jacob en Betel. Génesis 28, versículo 10 dice: mientras tanto Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. Y a la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí para pasar la noche. Y Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. A mí ese detalle me pareció muy especial. Y mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Seguramente muchos de los que están aquí han escuchado esta historia, ¿verdad? El sueño de Jacob, él vio una escalera que los ángeles subían y bajaban, y hasta ahí me llegaba el recordatorio. Hasta ahí en mi mente llegaba lo que yo podía recordar de ese sueño. No sé si tú de pronto recuerdas algo más, pero hasta ahí llegaba para mí, te estoy hablando para mí, hasta ahí llegaba la historia. Pero la historia no acaba ahí. La historia sigue diciendo: y en la parte superior de la escalera estaba el Señor. ¿Quién estaba en la parte superior? El Señor. En la Nueva Biblia Viva, dice que el Señor estaba parado junto a él. Y son detalles que a veces pasamos por alto. Yo me quedé en que ángeles subían y bajaban. Eso suena impresionante, ¿verdad? O sea, es el recordatorio que parece que quedara impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Parece que quedara grabado. Ángeles subían y bajaban. No, pero no, eso no era lo más impresionante de todo. El Señor estaba ahí. Y dice en una traducción que el Señor estaba en la parte superior de la escalera. En otra traducción dice que el Señor estaba parado junto a él. El punto es que el Señor estaba ahí. Y sigue diciendo esto: y el Señor le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. Y la tierra en la que estás acostado te pertenece, y te la entrego a ti y a tu descendencia. Y tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, y se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte, hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Y llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra, y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Yo ese día me di cuenta que mi mente era muy simple. Mi mente era muy limitada para solo quedarme con el recordatorio de que ángeles subían y bajaban. Yo decía, qué corto de visión soy. Qué corto de conocimiento de Dios tengo. O sea, hay algo más que Dios me está entregando, y yo me quedo solo con que ángeles subían y bajaban. Y ahí aparece una historia donde dice que estaba el Señor
sea que estuviera en la parte superior, sea que estuviera parado junto a él, pero le dio una promesa tan poderosa, donde le dijo: mira, yo soy el Dios de tu abuelo, yo soy el Dios de tu papá, y ahora soy tu Dios. Miren, estos días, hermana Patricia, hermana Ivette, Beatriz, encontré en la casa un recordatorio de cuando se celebró el primer año de fallecido de su mamá. Eso es hace más de 20 años, ¿verdad? Más o menos. ¿Cuántos? 20 años exactos. Wow, yo vi ese recordatorio y yo decía: a veces el Señor nos tiene que dar recordatorios y nos tiene que volver a traer a lo que Él nos ha dicho. Y yo pensaba en eso y yo decía: Señor, tú eres el Dios de mi abuelo Pachín. Cuando recordaba que mi abuelo abría las puertas de la iglesia en una actividad y un ministerio que se desarrollaba en ese tiempo, que era Amanecer con Cristo. Y mi papá le dio las llaves de las puertas de allá de Pasadena para que él abriera. ¿Y sabes quiénes eran los que siempre estaban ahí? El abuelo Felizola y estaba el señor Chema. ¿Cuál de los tres más viejo? ¿Cuál de los tres más viejos? O sea, estoy recordando y yo decía: tremendo, Señor. Y ellos llegaban a las 6 de la mañana ahí a orar. A orar. Y a orar por todo lo que Dios le había prometido, no a Gonzalo Meneses, a Centro Bíblico Internacional. Y luego recordaba: Señor, es que tú no solo eras el Dios de mi abuelo y de mi abuela, tú eres el Dios de mi mamá y mi papá. Y recordaba y decía todo lo que Dios le puso a hacer a mi papá, que a veces para mí eran locuras. Y yo decía: si algo tenía mi papá, es que estaba loco, pero por Cristo. Y a veces hay cosas que de pronto tú no entiendes, pero el Señor te tenía que recordar. Y cuando yo leía esto, yo decía: Señor, qué tremendo. Pero me gusta el detalle que dice ahí, y quiero leerlo con mucha calma. Tenemos unos cuantos minutos. Dice que él estaba dormido sobre una ¿qué? Sobre una piedra. ¿Quién ha dicho que dormir sobre una piedra es cómodo? ¿Quién ha dicho que dormir? O sea, no sé si fue lo único que halló como para medio recostar su cabeza. No sé qué pasó ahí. O sea, él estaba en un lugar donde de pronto, bueno, lo que veía era pura piedra. Y él tomó esa piedra y se acostó ahí. Y sabes, el Señor me decía: en medio de tu incomodidad, en medio de tu problema, en medio de tu situación, yo te voy a hablar. Voy a repetirle esto a alguien: en medio de la situación que hoy estás viviendo, Dios te va a hablar. De pronto tú sientes que no hay esperanza, que no hay salida, que esto, ¿qué es? Que yo, ¿por qué me metí en este problema? Yo, ¿por qué no le hice caso a mis papás? Yo, ¿por qué no escuché a mi esposa? Yo, ¿por qué de pronto no estuve rodeado de la gente correcta? Yo, ¿por qué dejé de venir a la iglesia? Miren el lío en el que me metí. Y yo decía: Señor, algo tú tienes ahí. ¿Cuál es tu piedra donde tienes recostada la cabeza hoy? Ahí el Señor te va a hablar. Y dice que el Señor le dio toda esta promesa y le dijo: mira, la tierra en la que estás te pertenece, en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, norte, sur, oriente, occidente. Todas las familias serán benditas por medio de ti. Y volvía a lo que Dios le dijo en Génesis capítulo 12 a Abraham. Y le dijo: el que te bendiga lo bendeciré, y el que te maldiga lo maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Dios a Abraham. Y tuvo que volvérselo a recordar a Jacob, porque yo no sé qué estaba pasando en la vida de Jacob, donde de pronto había tenido tantos procesos de haber sido un engañador, de haber sido de pronto alguien que hizo lo incorrecto, de haber tenido que salir de su casa huyendo de su propio hermano mayor, y luego permitir que el Señor hiciera un proceso de restauración en su vida para que pudieran perdonarse, para que pudieran volverse a abrazar y decir: bueno, esto fue parte del proceso. Y aún llega un momento donde Isaac lo bendice, la bendición de su padre se derrama sobre él. Y entra en este momento donde en un sueño ve al Señor. Y Dios le dice:
yo estoy contigo. Recibe esta palabra. Dios te dice hoy, yo estoy contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Y llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra y no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Mira, el Señor te dice, no te voy a dejar, porque eso es, yo lo he prometido en mi nombre. O sea, mira, Dios solo puede jurar por Él mismo, porque no hay nadie mayor que Él. Entonces, cuando Dios en la palabra dice, lo juro por mí mismo, o sea, es un tema de un compromiso tan real. Es como si dijera, si no lo cumplo, dejo de ser Dios. Y quiero decirte algo, que si Dios te ha prometido cosas, el Señor las va a cumplir. Tarde que temprano las va a cumplir. De pronto somos afanados, somos desesperados, estamos angustiados, queremos que sea ya, queremos que todo termine ya, queremos que el problema se resuelva ya, queremos que el sueño se cumpla ya. Pero el Señor lo que pide es que tú y yo podamos permanecer. Y dice la palabra, y quiero seguir leyendo, versículo 16. Y entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. ¿Sabes por qué a veces no nos damos cuenta? Porque estamos acostados sobre una piedra y parece que se volvió el lugar de nuestra comodidad, cuando no es cómodo, pero aprendimos a vivir en el problema, aprendimos a vivir en la situación, aprendimos a vivir en la preocupación, aprendimos a vivir en la angustia, aprendimos a vivir y decimos, bueno, esa es la vida es de resolver problemas, la vida cada día trae su propio afán, y vivimos una vida de afanes, y vivimos una vida de preocupaciones, y vivimos una vida de angustias, y vivimos una vida donde parece que todo se trata de resolver y resolver y resolver, y por eso no vemos a Dios. Y Dios se quiere mostrar a nuestra vida en este tiempo. Y estamos a 2 meses de terminar el año. El Señor quiere hablarnos. Dile que está a tu lado, Dios quiere hablarte. Y si tiene que hablarte en un sueño, te va a hablar en un sueño. Algo personal, tú y Dios nada más. Tú y Dios. Y dice la Biblia, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Y a la mañana siguiente, ojo, él se despierta. Eso es como cuando tú tienes un sueño, una pesadilla, algo, y tú te despertaste, ¿verdad? Y seguiste durmiendo. Pero luego dice, y a la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano. Y escucha lo que hizo. Y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza. Y después derramó aceite de oliva sobre ella. Y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Y aunque antes se llamaba Luz. Y luego Jacob hizo el siguiente voto. Mire la promesa que hizo Jacob. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y si Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios 1/10 parte de todo lo que Él me dé. Y quiero dejarte algunas cosas que escribí acerca de este mensaje. Dile que está a tu lado, el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo. No hay mejor lugar sobre la faz de la tierra que la iglesia de Cristo. Esta mañana me levantaba y leía algo que un pastor escribía y decía, Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. Voy a repetir esto, Dios no siempre está en los templos, pero siempre está en la iglesia. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Pero la Biblia sí dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. O sea que la iglesia es más que una estructura física. La iglesia es más que una edificación. La iglesia es más que cemento, paredes, ladrillos. La iglesia es la disposición completa de personas que creen en Él y dicen, yo sé que Dios es real.
Y por eso he titulado este mensaje El mejor lugar del mundo. Tú has ido a lugares donde tú le dices a otros, tú tienes que ir a este lugar, tienes que conocer este lugar. El que ha salido del país y ha ido a Europa y ha ido a Estados Unidos y ha ido a la China y ha ido a muchos lugares, dice, tú tienes que ir alguna vez en tu vida, tú tienes que ir a ese lugar. Cuando has probado un restaurante, tú le dices a otra persona, tú tienes que probar ese restaurante, es buenísimo. De pronto haces un paseo y conoces un lugar súper lindo, la naturaleza, y tú dices, te lo recomiendo. ¿Cómo le dices tú? Te lo súper recomiendo. Tú tienes que ir ahí, tú tienes que conocerlo. Mire, yo quiero decirles algo, no hay lugar más hermoso sobre la faz de la tierra que la iglesia de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque es un sinnúmero de personas, con un sinnúmero de problemas, con un sinnúmero de situaciones, con un sinnúmero de cosas que los hacen llorar en la noche, pero cuando están en la iglesia pueden sonreír, pueden levantar sus manos, pueden adorar a Dios, pueden cantarle al Señor, pueden recibir una palabra de fe y de esperanza y decir, definitivamente Dios es bueno. Y eso, por eso nos dicen locos. Por eso nos llaman locos allá afuera. Porque de pronto toda esta semana fue difícil, pero tú hoy vienes aquí y dices, pero tú eres bueno, Señor. No entiendo, pero tú sigues siendo bueno conmigo. Y sabes, cuando yo pensaba en esto, pensaba en que Dios, sin duda alguna, es lo más importante que tú y yo tenemos. Mira, tú puedes tener un carro último modelo, tú puedes tener una empresa, tú puedes tener una casa maravillosa, pero lo más importante que tú tienes se llama Dios. Tú puedes tener muchas habilidades, muchas capacidades, tú puedes tener muchos títulos, tú puedes tener mucho dinero, pero lo más importante que tú tienes se llama Dios. Y hasta que tú no seas consciente de eso, hasta que yo no sea consciente de eso, yo seguiré siendo un insatisfecho. Toda la vida viviré de insatisfacción en insatisfacción porque nada en este mundo me puede llenar, nada en este mundo me puede saciar. Ni un mejor trabajo, ni más dinero, ni un mejor carro, ni una casa, ni un viaje, nada me puede saciar en este mundo como lo puede hacer Dios. Por eso Dios es lo más importante que tú y yo tenemos. Y esta historia me lo muestra, no son los ángeles. Porque cuando Jacob se despertó no dijo, oye, qué ángeles tan lindos, qué alas tan bonitas tenían, ¿verdad? Parece que tenían unas aureolas como las que las películas nos muestran, ¿verdad? Jacob no dijo nada de los ángeles. Te aseguro que tú y yo, algunos de los que estamos aquí, nos hubiéramos despertado del sueño diciendo, ay, qué ángeles tan bonitos. Sí, ahí sí viste, Alma, cómo subían y bajaban. Antonia, sí viste, ay, que no, eso, tenían 2 alas. No, yo vi que tenían 6. Y nos hubiéramos quedado tan perdidos y distraídos en los detalles, en las cosas que son añadidura a la final, en lo que está alrededor, en lo que a la final no es relevante. ¿Sabes por qué yo escribí aquí? No dejemos que las distracciones de este mundo nos hagan perder de vista a Dios y a su presencia. Señores, tú tienes problemas, yo tengo problemas. No dejemos que los problemas, los afanes y las preocupaciones de este mundo nos impidan ver y sentir a Dios. Jacob, cuando se despertó del sueño, no habló para nada ni de la escalera. Alguno de nosotros hubiera dicho, uy, si viste la escalera, tenía como bordes de oro, ¿verdad? No dijo nada de la escalera, no dijo nada de los ángeles, solo dijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Jacob le dio valor e importancia a Dios. Y si estás anotando, anota esto. Jacob le dio importancia a Dios y a su casa. Él no dejó que las cosas alrededor lo distrajeran. Él no dejó que los ángeles lo distrajeran. Él no dejó que la escalera lo distrajera. Él vio al Señor. Dice la Biblia que Jacob dijo, qué temible es este lugar. No me había dado cuenta, Dios estaba aquí. Sin duda alguna el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y a veces tú vienes a la casa de Dios y por X o Y razón no ves a Dios. Por X o Y razón no sientes a Dios. Y sabes, no es porque Dios no esté aquí, es porque estamos pensando en otras cosas.
Quiero decirte que Dios no se mueve solo cuando tú sientes que los vellos se te paran y comienzas a temblar y te caes al piso y lloras. Dios no está solo cuando pasan esas cosas emocionales. Dios siempre está. ¿Por qué no lo estoy viendo? ¿Por qué no lo estoy sintiendo? ¿Por qué no lo estoy escuchando? ¿Por qué no estoy recibiendo algo de Él? Hace unas semanas predicaba de cómo esta mujer del flujo de sangre, aunque todo el mundo estaba apretando y tocando a Jesús, la única que recibió fue esa mujer. Porque es que hay algo especial cuando yo de verdad me dispongo a escuchar la voz de Dios y quiero verlo, quiero sentirlo. Y cuando vengo con esa actitud a la iglesia, dile al que está a tu lado, ¿en qué estás pensando? No, pastor, es que usted no me entiende. Yo tengo muchos problemas que resolver. Eso no me deja en la cabeza tranquila. Seguramente hay alguien aquí en la iglesia con problemas peores que los tuyos y tú ni lo sabes. Yo hace unos días me montaba en un taxi. Mira, nadie se monta en un taxi como a veces pensando en que tú vas a hacer algo de Dios ahí. Pero Dios quiere que tú hagas lo que Él te pide hacer en todo lugar, hasta en un taxi. Yo me monté en un taxi, fui a entrenar, iba camino a entrenar, yo estaba distraído en el celular y de repente el hombre suelta un comentario y dice: qué difícil es tener un hijo en la UCI y no poder hacer nada por él. Y se pone a llorar. Y cuando se pone a llorar, usted sabe que yo soy igual de llorón. Y dije, aquí pasó algo. Y solté el celular y dije, a veces estoy tan distraído y no me doy cuenta de las necesidades de la gente a mi alrededor, porque solo estoy pensando en las mías. Y comencé a hablar con ese señor y ese señor se comienza a desahogar y yo dije, Dios mío, ¿qué es eso? Y yo decía, por favor, mis problemas son de plata. El problema de este señor es de vida. Un hijo de 8 años con un problema en los pulmones que tienen que operar. A veces estoy tan distraído que no veo a Dios, que no escucho a Dios y que no hago lo que Dios quiere que haga. Bueno, fue un día especial. Ese día yo le dije, bueno, Señor, le dije al Señor, quiero que estés conmigo este día, ayúdame, me haces las carreras, yo voy a estar pendiente de ti, yo quiero orar por ti. Oré por él, lo llamé durante el día y yo dije, a veces estamos tan distraídos que no vemos a Dios, y Dios está hasta en un taxi. Dios está también en el bus en el que te subes en la mañana. Dios está en el mototaxi que agarras. Dios está ahí. Pero tú vas tan afanado, ¿verdad? Tengo que llegar rápido a la empresa, voy tarde. Y a veces Dios quiere solamente que tomes unos minutos. Pero quiero decirte algo. Jacob, cuando se despertó, no habló de los ángeles, no habló de la escalera, habló de Dios y dijo, sin duda el Señor está en este lugar. Y yo no lo sabía, yo no me había dado cuenta. Y dice, tuvo temor y dijo, este lugar es asombroso, qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Por eso lo que te dije, Jacob no solo le dio importancia a Dios, sino que le dio importancia a la casa de Dios. Y es extraño porque tú dices, ya no estaba soñando, ya se había despertado del sueño. ¿Por qué él dijo que esa era la casa de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si sencillamente ahí lo que había era una piedra donde él estaba recostando su cabeza. Ahí no había ninguna estructura física para poder llamar ese lugar casa de Dios. Pero quiero decirte algo, que el lugar donde tú te encuentres con Dios, esa es la casa de Dios. Mira, tú tienes la posibilidad de hacer de tu casa, de tu hogar, una casa de Dios. Tú tienes la posibilidad de hacer de tu trabajo una casa de Dios. Tú tienes la posibilidad de hacer de tu ciudad la casa de Dios. Que Dios viva en todo lugar donde tú estés, en todo lugar donde tú te encuentres con Él. Hasta en el baño, pastor, hasta en el baño. Yo a veces veo a mi perro que yo voy al baño y él se va detrás mío hacia el baño. Y yo a veces digo, así es Dios. Te va contigo hasta el baño.
Porque Él quiere estar contigo. Él no puede vivir sin ti. Él quiere hablarte en todo momento, mientras te bañas, mientras te estás cambiando, mientras vas en el bus, en el taxi, en tu carro, en la moto, mientras llegas a tu empleo y de pronto tú dices: pastor, en el empleo no me puedo distraer. No, es que Dios no te va a distraer. Ese es el problema, que a veces pensamos que Dios es una distracción. A veces pensamos que Dios es una pérdida de tiempo. A veces hay gente que tiene que hasta meter en la agenda: tengo que orar y tengo que ir a la iglesia. No creo que no me alcance el tiempo. Hasta el día que dejes de pensar que Dios es una pérdida de tiempo y comiences a pensar que Dios es la mejor inversión de tu tiempo en el día, entonces tu vida va a cambiar. Mi vida va a cambiar. No puedes pensar que orar a Dios es una pérdida de tiempo. No puedes pensar que venir un domingo al templo a congregarte con tus otros hermanos en la fe es una pérdida de tiempo. Es lo mejor que tú puedes hacer. ¿Sabes por qué? Vuelvo y te repito el título de este mensaje: el mejor lugar de la tierra. Te llama la casa de Dios, te llama la iglesia. Pero dice la Biblia que Él a la mañana siguiente, después de haber dicho: wow, esto es Dios, aquí está Dios, esta es la casa de Dios, es la puerta misma del cielo. ¿Entiende esto? La iglesia no es el cielo, la iglesia es una puerta al cielo. Que a veces pensamos: es que mi iglesia es los únicos que van a entrar al cielo. No, por favor. Dice: es la puerta al cielo. Dile que está a tu lado: la iglesia no es el cielo, una puerta al cielo. Qué maravilloso. Y dice: y al día siguiente. ¿Cuándo? Al día siguiente. Yo siempre he dicho a la iglesia que siempre hay un día siguiente. Siempre hay un día siguiente. Y te lo voy a decir por qué. Porque todo el mundo puede decir que Dios es su Señor. Todo el mundo puede levantar las manos. Todo el mundo puede cerrar los ojos. Todo el mundo podría cantar una canción con buena o mala voz, pero podrías cantar. Todo el mundo podría de pronto arrodillarse, pero no todo el mundo hace lo que Jacob hizo. Y es aquí donde entra el nudo de este mensaje. Dice así: y al día siguiente se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había usado como almohada. ¿Qué almohada? ¿Ah? Wow, qué almohada esa. Para que sirviera, y la paró como si fuera una columna. Estoy leyendo ahora la Nueva Biblia Viva, tranquilo. Y la paró como si fuera una columna para que sirviera de señal de lo ocurrido. Dile que está a tu lado: esa piedra, dile, ese problema, esa situación, esa angustia va a servir como señal. Y luego derramó aceite de oliva sobre ella. ¿Aceite de qué? Y es cuando tú dejas que a tu problema, a tu situación, a tu preocupación, a tu angustia, a tu ansiedad, a lo que te está robando el sueño, a lo que te hace llorar y derramar lágrimas, a lo que te desespera, tú dejes que se derrame la presencia de Dios. Y eso lo cambia todo. Ya no es una piedra, es una piedra ungida. Dile que está a tu lado: ya no es cualquier piedra. Pastor, o sea, voy a ungir mi problema. No, imagínate, si no puedo con él sin unción, ahora ¿cómo voy a poder con él con unción? Porque es que ahí es donde cambia toda la perspectiva de nuestra vida. Y ahí comenzamos a mirar las cosas de manera distinta. Tus problemas no son para dormir sobre ellos, quiero que lo sepas. Voy a repetir esto: tus problemas no son para acomodarte. Tus problemas no son para dormir sobre ellos. Tus problemas no son una almohada, ¿verdad? No lo son. Tus problemas son una señal de que Dios estuvo ahí. Porque te voy a decir esto: pasarán los años. Y algunos, los problemas que hoy tienen, ya no lo tendrán. A nadie lo recibe, yo sí lo recibo, amén. Sí. Pasarán los años y el problema que hoy te preocupa, te desespera, ya no estará. Algunos pasarán los años y el problema que hoy te preocupa estará peor. No digas amén a eso. Pero estoy diciendo la realidad.
Pasarán los años y de pronto ya no es este problema, sino que es otro. Porque piedra siempre va a haber en el camino. La diferencia es que tú le dejes a que ese problema y esa piedra le caiga la unción, le caiga el aceite, y eso va a cambiarlo todo para siempre. Y termino diciéndote esto, iglesia. Dice que él ungió esa piedra, derramó aceite de oliva sobre ella, el cual la preparación del aceite de oliva no es particular, no es normal, es una preparación muy especial. Y dice que cambió el nombre de ese lugar, y ese lugar se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y lo llamó como Betel, casa de Dios. Cámbiale el nombre a tu problema. ¿Cómo se llama tu problema? Pregúntale al que está a tu lado. ¿Cómo se llama tu problema? Algunos han dicho que su problema es su final. Algunos han dicho que su problema es su muerte. Algunos han dicho que su problema es lo último, ya todo se acabó ahí. Cámbiale el nombre a tu problema. Quiero decirte que no es tu final, que no es tu muerte y que todo no se ha acabado ahí. Alguien tiene que recibir esta palabra. No es tu final, no es tu muerte y todo no se ha acabado ahí. Y Jacob no solo le dio importancia a Dios y a su casa, sino que, si estás anotando, hizo un voto, un compromiso con Dios. Y por eso te digo, cualquiera puede venir el domingo en la mañana, pero no todos son comprometidos con Dios el lunes. Cualquiera puede venir el domingo en la mañana al templo, pero no todos se comprometen con Dios durante la semana. Cualquiera puede venir el domingo en la mañana, pero no todos deciden agradar a Dios de lunes a sábado. Para eso se necesita un compromiso. Y Jacob lo hizo y dijo: si Dios me ayuda y me protege en este viaje y me da ropa y comida y me permite regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. ¿El Señor qué? Qué extraño. ¿Acaso ya no era su Dios? Dios tuvo que recordarle y decirle: yo soy el Dios de tu abuelo, yo soy el Dios de tu papá, pero también quiero ser tu Dios. ¿Sabes? Hay un momento donde tú tienes un encuentro personal con el Señor. Y ya no es el Dios de tu abuelo, ya no es el Dios de tu papá, ahora es tu Dios. Y por eso ese momento era tan trascendental en la vida de Jacob, porque fue el momento donde él le pudo decir: de verdad tú eres mi Dios. Si tú de verdad me proteges en este viaje, estás conmigo, me provees y voy y vuelvo, entonces tú serás mi Dios. Y esta piedra que levanté, dijo, como columna conmemorativa, será un lugar de adoración a Dios. Voy a repetirte esto: tu piedra no va a ser más un lugar de lamentación, va a ser un lugar de adoración a Dios. Tú y yo hemos agarrado los problemas y los hemos vuelto un lugar de ¿qué? De lamentación a Dios nada más. Y nos lamentamos y nos lamentamos y nos lamentamos y nos culpamos y nos quejamos y lloramos y reclamamos y Dios mío, y nunca salimos de ahí. ¿Sabes por qué? Porque le hicimos un altar al problema. Dejemos de hacerle altares al problema y comencemos a hacerle altares a Dios. A veces pareciera que los problemas son más importantes que Dios. Y quiero decirte, un día todo esto pasará, pero su palabra permanecerá. Un día todo esto ya no lo verás, pero Dios siempre estará ahí. Un día todo esto será parte de tu historia. Porque quiero decirte que cuando Dios nos unge con su Espíritu Santo para ser testigos, no hay testigos sin testimonio. No hay testigos sin testimonio. O sea, cuando hay un testigo en un accidente, en un asesinato, en un crimen, el testigo tiene un testimonio. Si no, no es testigo. Nosotros tenemos un testimonio de vida.
Y es que hemos visto a Cristo Jesús en cada momento de nuestra existencia. Él nunca nos ha dejado y Él nunca nos dejará. Él nunca nos ha desamparado y nunca nos desamparará. Él nunca se ha olvidado de nosotros y nunca nos olvidará. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios.